Les hablamos de la dificultad para formar una familia. Según el Observatorio de las Familias, cada vez son menos los jóvenes a los que aspiran a eso o están interesados en eso, por muchas razones. Blanca. Vamos, que no es su prioridad, es algo que se deduce del último barómetro de la Fundación de Family Watch, que dice que el 77% de los jóvenes considera que a día de hoy es mucho más difícil formar una familia de lo que era antes. De hecho, solo un tercio de los encuestados tienen previsto o les gustaría formarla en los próximos 5 años. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los inconvenientes que ven a la hora de tener este proyecto de vida personal? Bueno, pues para empezar, el 72% considera que la conciliación laboral y personal es muy complicada. Esto sería un impedimento para ellos, y también el acceso a la vivienda. El 67% de las personas dice que, tal y como están los precios de la vivienda, plantearse tener una familia es algo que ven todavía muy lejano. Las prioridades también han cambiado en este sector de la población. Estamos hablando de jóvenes entre 15 y 29 años, y es que el 84% cree que lo primero es tener un buen desarrollo profesional. Sin esto consolidado no se atreven o no quieren formar una familia. Y también cambia el tipo de vivencias que quieren tener. El 69% tiene como prioridad viajar, es decir, se pone por delante la experiencia a estos proyectos de vida personal. Hemos salido a la calle para preguntarle a los jóvenes si ellos están interesados o cuáles son los problemas que ven a la hora de formar una familia. Ahora mismo, así en frío, yo diría que no, pero sí por el tema del dinero y todo eso, que está un poco cara la cosa. Pero a lo mejor pensándolo con tiempo y eso, sí que podría ser una posibilidad. Y pues lo primero, conseguir un trabajo fijo y que pues te dé esa estabilidad y esa economía no necesaria para poder mantenerla. Sí que me gustaría, la verdad, porque al fin y al cabo yo creo que esperamos todos esto, ¿no? En plan, tener una pareja, casarte, tener hijos. Tampoco creo que sea fundamental. Sí que es verdad que la vida está cara porque el tema de la vivienda en muchas partes, pero en Teruel está bastante cara. El alquiler es caro, comprar una casa es cara, tienes que ser ya dos, son muchas cosas. Hablamos con María José Olesti, presidenta de la Fundación de Family Watch. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, entre los encuestados que hemos encontrado a pie de calle hay diferentes opiniones. Desde la Fundación, ¿qué creen que pesa más en esta falta de deseo o de poder formar una familia? ¿Es una falta, como decíamos, de deseo o de complicaciones de la sociedad? Bueno, pues durante estos 15 años de barómetro hemos visto cómo ha ido oscilando algunos de los resultados ante esta pregunta, pero lo que sí vamos viendo en los últimos años es el reflejo claro de una sociedad en la que los jóvenes se encuentran con diferentes factores que les dificulta el acceso a poder llevar a cabo ese proyecto vital. Pero también hay factores culturales, y lo que vemos es en esa franja de edad entre 18 y 29 años, fundamentalmente, los próximos 5 años no es una prioridad formar una familia. Pasa por delante, como han explicado muy bien, viajar, conocer otras culturas, mejorar profesionalmente o incluso en los estudios, y quedando en último lugar formar una familia. Solo 1 de cada 3 se plantea en los próximos años llevar a cabo ese proyecto vital, con lo cual eso nos reafirma en que España está en una posición muy complicada con esta baja tasa de fecundidad que tenemos. Claro, precisamente sobre eso le quería preguntar. Esa baja tasa de natalidad, ese retrasar formar una familia, tiene unas consecuencias sociales y demográficas en nuestro país. Así es, desde luego, en primer lugar, el que poder saber lo primero, lo más importante, cuáles son esas dificultades con las que se encuentran nuestros jóvenes. Claro. Sabemos que hoy, por ejemplo, pues se emancipan mucho más tarde, el coste de la vida alto, lo estaban comentando algunos de los entrevistados, pero también los sueldos precarios, los trabajos inestables, la dificultad también para tener una estabilidad en la pareja, el miedo al compromiso, las dificultades a la hora de conciliar, y todo eso hace que este aspecto demográfico nos encontremos con unas familias cada vez más pequeñas. Hay menos generaciones y más pequeñas a la hora de poder que tengan edad para ser padres, y a la vez las familias más pequeñas dificultan muchísimo también el cuidado de una generación que crece. Especialmente tenemos más personas mayores de 65 años que menores de 14, y por tanto pone en peligro que habrá menos gente para cuidar esa población mayor.
María José, desde Family Watch habláis de la necesidad de poner en marcha medidas que sean reales y que ayuden a los jóvenes que quieran a emprender pues este proyecto personal, tener una familia. ¿Qué medidas serían y cree que es revertible la situación? ¿Cree que con unas buenas condiciones los jóvenes podrían querer adelantar este proyecto de vida? Pues nosotros somos optimistas. Pensamos que lo primero que hay que hacer es un análisis exacto de cuáles son esas dificultades para poder ayudarles. Hay que transmitir un mensaje que hoy no se transmite digamos, de positivo, de formar una familia, ayudarles, que después puedan escoger libremente, pero hoy la maternidad y el acceder a este proyecto vital se convierte en el principal problema para especialmente las mujeres en edad fértil, que se encuentran con que en esa etapa es la misma edad para ser madre que la de promocionarse en los trabajos, y encuentran que no solo son los problemas económicos, sino también los graves problemas para conciliar. Por eso, en el barómetro, las familias encuestadas consideran que, sobre todo, lo más importante para que haya bienestar en las familias y para ayudar también a quienes quieran desarrollar ese proyecto vital está en mejorar y facilitar medidas de conciliación y corresponsabilidad, pero también, de manera muy importante, el acceso a la vivienda, que este año ha sido una de las medidas que ha despuntado notariamente en el barómetro. Bueno, pues María José Olesti, presidenta de la Fundación de Family Watch, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, un cambio de prioridades que cambia también la demografía de nuestro país. Sí, que ya se veía venir por como lo que estamos viendo en los últimos años, en los últimos meses, y también la situación ahora mismo de los jóvenes. Gracias, Blanca. María José, voy a ir contigo sobre este observatorio de las familias, sobre todo porque yo creo que tiene un peso económico muy también importante esa decisión, ¿no? De o posponer o renunciar también. A ver, es un fenómeno sociológico que venimos observando en los últimos 25 años en este país prácticamente. Los que tenemos hijos sabemos lo que cuesta tenerlo y mantenerlo. Yo siempre digo que tengo 3 Ferraris en casa, tengo 3 hijos, y desde que nacen hasta los 25 años el coste medio viene a ser unos 330.000 euros, con lo cual tengo 3 Ferraris. Pero eso implica también una parte de generosidad, o sea, de sacrificio y de generosidad, que estas nuevas generaciones quizás se justifican también en esta parte, ¿vale? En que su prioridad sean otras, justificándote en que, bueno, tienes dificultades en el tema del trabajo. Yo creo que es un tema a estudiar sociológicamente, porque también hay que tener en cuenta que se han sustituido los hijos por mascotas. El incremento de mascotas es que es sustitutivo. Yo conozco gente que en vez de 3 hijos tiene 3 gatos, 3 perros. Hay más mascotas que niños. Que niños en España, que es uno de los países con menos niños del mundo. Pero también es verdad que el peso económico puede tener, ¿no? Los bajos sueldos de los jóvenes, el difícil acceso a la vivienda, pero también puede haber una tendencia social de no querer tener hijos. Efectivamente. Es decir, yo creo que es quizás un fenómeno a estudiar sociológicamente, porque, bueno, de nuestra generación, hay que acordarse también de nuestros padres. En los años 70 el momento económico era durísimo. Teníamos una inflación de más de un 15%, una crisis del petróleo mundial. Veníamos de unos momentos, y yo recuerdo en los 70 los sacrificios que hacían nuestros padres. Yo vengo de una familia de 5 hermanos, mi marido de 4. Había muchos más hijos por familia, se ha ido reduciendo cada vez esa tasa de natalidad en los últimos 50 años en nuestro país. Es un fenómeno sociológico a estudiar, no solo asociado a factores económicos, ¿vale? Yo creo que es un cambio quizás más bien, como tú muy bien dices, no sé si cultural, porque la inmigración es la que nos está trayendo y nos sube la tasa de natalidad. Es solo la inmigración. Es decir, nuestros adolescentes, si se lo plantean mucho más tarde, o nuestra juventud, por así decirlo, pero yo, la gente que conozco en el entorno entre los 29 y 40 años, ahí es donde veo más mascotas que niños. Y es un fenómeno, creo que a estudiar, y no me vale la justificación económica y la situación, porque puedo poneros ejemplos en los 70, en los 80, todas las décadas tienen años y momentos muy puntuales, y ha habido momentos donde gobiernos han considerado que era un tema importante y se fomentaba la natalidad. Me acuerdo de los primeros cheques del gobierno de Aznar, porque ya se estudió.
fueron los primeros cheques por nacimiento de niño, Entonces, bueno, hay medidas que se pueden aplicar para fomentar. Es un estudio relativamente importante. Venga, pues rápido ya, que tenemos muchas cosas. Bueno, ha hecho un buen análisis María José, ¿no? Yo creo que estamos ante un fenómeno sociológico que lo vivimos en nuestro entorno, que es patente, y han cambiado las prioridades. Hombre, es verdad que hay muchas razones, ¿no? Porque, claro, el uso de anticonceptivos, el empoderamiento de la mujer a la hora de decidir, que la mujer ahora trabaja fuera de casa, antes se ocupaba casi en exclusiva del cuidado de los hijos. Todo eso ha hecho cambiar, ¿no? Pero desde luego vivimos una crisis demográfica y el problema está entre que quienes sí quieren tener hijos pues también ven barreras económicas y sobre todo ven un problema de acceso a la vivienda, que ahí tenemos, yo creo que el gran problema que tenemos en España, el gran problema social, el gran drama es el acceso a la vivienda, que incide especialmente en las familias con rentas más bajas y en los jóvenes, ¿no? Y eso yo creo que está retrasando ese momento de decidirse a tener hijos, y eso es para ellos donde las políticas públicas tienen que actuar mucho más en favor de las familias, en favor de las políticas de conciliación y en favor de un contexto económico más favorable para tener hijos, que todos sabemos pues que tiene sus complicaciones, sus alegrías, pero sus complicaciones el Día también. de Reyes. Claro, y sus costos, es verdad, ¿no? Pero yo voy al tema sociológico más, porque yo creo que el constituir familias, y los problemas están descritos por no insistir, constituir familias ha dejado de ser una meta, un fin, a ser una consecuencia. Ahora se tienen que dar una serie de supuestos y puedes plantearte tener una familia o formar parte de una familia o un proyecto de vida, lo traducimos, ¿no? Antes era la meta, había que llegar allí y se adecuaba todo para llegar. Ahora ya no, ahora se tienen que dar vivienda, conciliación, condiciones económicas, priorizar tu ámbito familiar sobre tu ámbito de formación profesional, porque el tiempo es el mismo, lo tienes que dedicar a tus hijos o a seguir formándote. Quiero decir, todo eso al final hace que el constituir una familia sea una consecuencia de una serie de valores que antes o no estaban o se subsumían con la cultura del esfuerzo, al que tú hacías referencia, María José, con la generación que en los años 70 el esfuerzo y el sacrificio llevaba a no valorar si un hijo más o dos menos. No, se daba por hecho y había una cultura del esfuerzo que ahora se ha perdido, en favor de otras cosas que yo no valoro, pero en favor de otras cosas.